Te invito a que me acompañe a Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Nuestro sermón de esta mañana está basado en este texto. Recuerden que estamos en una serie de sermones a través del libro de Filipenses. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11 de la siguiente manera. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Padre, nuevamente gracias te damos en esta mañana por la reunión de los santos, la reunión de tu iglesia. Gracias porque hemos podido cantar alabanzas a ti. Recordar, Señor, ese amor tan grande, de tal manera nos amaste, Señor, que ahora queremos vivir para ti el resto de nuestra vida. Gracias por poder conmemorar hoy como iglesia ese evento glorioso que cambió nuestras vidas para siempre y cambió la historia. Ese momento cuando estabas allí cargando con nuestro pecado en la cruz. Gracias, Señor, porque ya allí en la cruz tú dijiste, consumado es, ya todo está listo, ya todo está hecho. Señor, no hay nada que nosotros le podamos añadir a nuestra salvación ni quitarle. Tú la completaste, Señor, en la cruz. En esta hora te pedimos que hables a nuestra vida por medio del sermón, por medio de tu palabra, Señor. Que nos enseñes a través de ella en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, te damos en tu nombre, Jesús. Oramos hoy. Amén. Todos los años, más de 10 millones de personas visitan uno de los museos más importantes de Francia. Y se hizo una estadística y el 80% de estos visitantes a este museo van para ver una sola pintura. Aunque el museo es gigante, aunque se dice que tú puedes estar varios días para poder ver todas las cosas con calma. Pero el 80% va a ver una sola cosa, una sola pintura. De hecho, esa pintura está colocada en el salón principal del museo, en el salón más grande, porque toda la gente se aglomera para ver esa pintura. La única situación es que esa pintura nunca fue terminada. Es una pintura incompleta, pero sin embargo, es la pintura más famosa del mundo. Y estoy hablando de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci estuvo más de 10 años intentando culminar esta pintura, pero le llegó la muerte en 1519 y nunca la terminó. De hecho, hay algunos conocedores de la historia de su época que dicen que él era como maniático, que él le gustaba detenerse una y otra vez frente a su pintura. A veces estaba horas mirando su pintura y solamente añadía una pequeña línea en una esquina y se iba. Y así estuvo más de 10 años. Y no solamente la Mona Lisa, sino un montón de pinturas de Leonardo da Vinci nunca se completaron. Fueron obras inconclusas. Y sin embargo, es la pintura más famosa del mundo y nunca la terminó. Piensa por un momento cuántas cosas inconclusas hay en tu vida. Piensa por un momento cuántas cosas hay que a mitad de camino, cuántas cosas empezaste a hacer y por alguna razón nunca lo terminaste. Cosas como desde los estudios, quizás querías estudiar una carrera, empezaste y te quedaste a mitad. Algunas metas que tenías
algo tan básico como una labor en tu casa, una construcción. La empezaste a hacer y nunca la terminaste. Providencialmente Dios le dio una buena memoria a nuestras esposas para recordarnos a los esposos todas esas cosas inconclusas que hay en la casa. Todas esas obras que no hemos completado por alguna u otra razón. Pero piensa por un momento, ¿cuántas cosas hay inconclusas en tu vida? ¿Cuántas cosas simplemente nunca las completaste? Bueno, les acabo de hablar de Leonardo da Vinci, el pintor, escultor, inventor más famoso de la historia. Y no terminaba la mayoría de sus obras. Aún la Mona Lisa está inconclusa. Así que cuando en esta mañana veamos lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en la iglesia de Filipo, consideren esta realidad. Consideren esta realidad que desde la perspectiva humana, usted y yo comenzamos un montón de cosas que nunca terminamos. E incluso como Leonardo da Vinci nos puede llegar la muerte. Y simplemente nunca cumplimos con esa tarea. Nunca la tomamos completa, nunca completamos esa obra. La semana pasada nosotros comenzamos a ver desde el verso 1 el mensaje de Pablo a la iglesia en Filipo. Y si usted recuerda, el mensaje principal de la pasada semana era recordar el nuevo estatus que tiene el creyente que está en Cristo. Pablo se dirige a estos hermanos que están en Filipos y se dirige a ellos como los santos. Y decíamos la semana pasada que era sorprendente ver ese título que se le ha adjudicado al creyente. No por tus méritos, no por tus buenas obras, sino porque estás en Cristo, ahora puedes ser llamado santo, parte de la nación santa, parte de la familia de Dios. Y es impresionante, yo les animaba a que usted pensara en eso. Usted mismo ni siquiera a veces se ve como un santo. Es más, usted y yo usamos categorías para decir, esa persona es un santo. A veces por las buenas obras que hace o algo como eso. Pero en la Escritura, mi hermano, este título de santo se le da a cada uno de los que están en Cristo. Y están en un proceso de santificación progresiva. O sea que están creciendo. En otras palabras, que si tú estás en Cristo, que si tú eres un creyente verdadero, todos los días debes crecer en santidad. No has llegado a la meta. Pablo lo dijo. De hecho, y lo va a decir en esta misma carta más adelante, en la próxima semana. Pero no ha llegado a esa meta, pero él se dirige a ese camino. Así que veíamos la semana pasada esa idea importante de que Pablo se está dirigiendo a un grupo de hermanos y allí había diversidad de personas. Allí estaban los ricos como Lidia. Allí estaban los esclavos o los que eran ex esclavos, que eran de otra clase social. Allí había muchas personas diferentes, pero todos eran llamados los santos de Dios. Los santos de Dios no eran los pastores nada más. Los santos de Dios no eran los líderes religiosos. Cada persona, desde el mayor hasta el menor, que estaba en Cristo, que era un creyente, tenía este título. Y es por gracia, mi hermano. Usted no se lo ganó, usted no se esforzó. Fue por gracia que usted obtuvo o que usted le regalaron ese título de ser llamado santo de Dios. Así que hoy continuaremos desde el versículo 3 al 11 para ver esta introducción. Recuerden que Pablo está escribiendo una carta. Y cuando está escribiendo esta carta, él comienza saludando a los santos que están en Filipos. Y luego del versículo 3 al 11 veremos esta oración que hace Pablo por ellos. En esta mañana veremos dos cosas principales o dos puntos principales. Veremos algunas características de esta oración y veremos el contenido de esta oración. ¿Qué podemos aprender de esta oración que está haciendo Pablo por esta iglesia amada en la ciudad de Filipos? En la Biblia, mis hermanos, hay muchos ejemplos de oración. Piensa en el Antiguo Testamento, a usted tal vez le pueden venir algunos ejemplos. Personajes que alguna vez oraron a Dios. David, Abraham, Moisés, Salomón. Hay muchas oraciones en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también tenemos la oración modelo de Jesús. Tenemos diferentes ejemplos de oración en todo el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia está llena de ejemplos de oración. Uno de esos modelos, ¿sabe quién es Pablo? Cuando le escribe las cartas a las iglesias, él oraba por estos hermanos. Y nosotros podemos aprender mucho acerca de eso. Así que como les mencionaba en esta mañana, mis hermanos, veremos dos puntos principales
en esta oración que hace Pablo a la iglesia, por la iglesia de Filipos. Veremos en primer lugar algunas características de esta oración y en segundo lugar el contenido de esta oración. Así que acompáñenme en primer lugar al verso 3. Miren esta primera característica de esta oración del apóstol Pablo por la iglesia. Era una oración de agradecimiento. Es la primera característica, es lo primero que identifica la oración de Pablo por la iglesia de Filipo. Pablo estaba agradecido a Dios por estos hermanos. Pablo estaba agradecido a Dios por lo que estaba ocurriendo allí en la iglesia de Filipo. Y él comienza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Es una oración de agradecimiento. Es una oración de reconocimiento de que Dios hace cosas que yo no puedo hacer. Es una oración de gozo, como vamos a ver más adelante, pero es una oración que nos lleva a pensar que estamos agradecidos porque Dios ha hecho algo que yo no puedo hacer. Así que Pablo comienza agradeciendo a Dios por estos hermanos en la iglesia de Filipo, por algo que está pasando en esa iglesia. Así que la oración de Pablo estaba caracterizada por el agradecimiento. Pero hermanos, ¿son nuestras oraciones identificadas por eso? ¿Cuántas gracias contienen nuestras oraciones? Póngase a pensar en esto. Un día que comenzó de rodillas, debe terminar de rodillas. Y eso no es simplemente una frase para que usted la ponga en Twitter. Un día que comenzó de rodillas, usted yendo a Dios, presentándose a Dios, diciéndole: Señor, te presento tal y cual situación. Y usted de momento en el día ve a Dios obrar. Muchas veces lo que empezó de rodillas no termina de rodillas. Muchas veces vamos a Dios con mucha pasión y mucho ahínco para pedirle por algo, pero no vamos con esa misma pasión para darle gracias por esa petición que contestó. A veces nuestra oración de petición a Dios dura 1 hora. Y nuestra petición de agradecimiento a veces ni aparece. O si aparece, dura muy poco. Así que piensen por un momento en eso. Oye, ¿eso no fue la sorpresa de Jesús cuando Él sanó a los leprosos? Y de momento todos se fueron y solamente viró uno. O sea, ellos tenían mucha pasión pidiendo al Señor que los sanara. Cuando vieron lo que Dios hizo en su vida y cómo Dios respondió a esa oración, desaparecieron de la escena. Y solamente uno viró. Hermano, ¿cuánta acción de gracias hay en su oración? ¿Cuán balanceada está su oración entre cómo usted le pide a Dios y cuánto le pide a Dios versus cuánto le agradece a Dios todos los días por lo que Él ya le ha contestado? Es más, incluso si no lo ha contestado, sabe que todos los días usted puede tener acción de gracias. Porque todos los días usted puede decir: Señor, gracias, porque aunque no me has contestado, yo sé que me escuchas. Simplemente es una acción de gracias a Dios. Aunque yo no he visto, Señor, cómo tú has contestado esta oración, hoy yo sé que tú me estás escuchando, yo sé que tú estás obrando de alguna manera y yo te doy gracias. Así que las oraciones de Pablo estaban caracterizadas por ese agradecimiento a Dios. Noten que cuando uno agradece, uno está siendo humilde. Uno está reconociendo, uno dice: gracias, Señor. Uno está diciendo: Señor, gracias porque tú hiciste algo que yo no puedo hacer. Gracias por la bendición que me diste, que yo no puedo ganarme. Gracias por el cuidado, Señor, que tú me has dado, que yo no puedo cuidarme a mí mismo. Usted está simplemente reconociendo a Dios. Y eso es lo que hace Pablo aquí. Él está muy agradecido por lo que Dios está haciendo en la iglesia de Filipos. Y él comienza diciendo: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por qué Pablo daba gracias? Mire conmigo en el versículo 5. Ahí está clarito. ¿Por qué Pablo estaba dando gracias a Dios principalmente? El versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo daba gracias a Dios porque ellos tenían una común unión. Esa es la palabra comunión. Porque ellos tenían una unión, porque ellos estaban unidos en una sola tarea, que era el Evangelio. Y él estaba dando gracias a Dios por eso. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en esta carta, casi al finalizar, en el capítulo 4, llega a decir, versículo 15, capítulo 4, versículo 15 de Filipenses: ustedes saben, oh filipenses,
que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. O sea, Pablo está muy agradecido de esta iglesia. Pablo está muy agradecido de lo que Dios ha hecho en sus vidas, del corazón generoso que le había dado a esta iglesia. Y por eso él dice, yo doy gracias por vuestra común unión. Y noten algo, me pareció muy interesante esa última parte del verso 5. Esta comunión, o sea, el hecho, yo doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido trabajar junto, en comunión con ustedes por la causa del Evangelio. ¿Desde cuándo? Miren la última parte del verso 5. Desde el primer día. ¿Y usted sabe a qué él se está refiriendo? Haga un viaje para atrás, 2 semanas, cuando estudiamos Hechos capítulo 16. Cuando él está diciendo, yo doy gracias a Dios porque desde el primer día que yo llegué a la ciudad, ustedes están unidos a mí en la causa del Evangelio. Desde el primer día, mi hermano, ¿y sabe a qué él se está refiriendo? A que el primer día que él llegó, predicó el Evangelio, Dios abrió el corazón de una mujer llamada Lidia. Esta mujer se convirtió, y ustedes recordarán, fue el énfasis de esa predicación, hace 2 semanas. ¿Sabes qué ella hizo? Aquí está mi casa, úsenla para la causa del Evangelio. Mi hermano, el Evangelio, cuando nosotros venimos a Cristo, incluye nuestro hogar. Incluye nuestros recursos, incluye lo que nosotros somos y tenemos. Así que vemos ahí que Lidia, desde el inicio de la fundación de la iglesia, se está uniendo a la causa de Cristo. El carcelero de Filipo también lo hizo. Él dijo, aquí está mi casa. Así que por eso es que Pablo está diciendo, desde el primer día, ustedes se unieron conmigo a la causa del Evangelio. Desde el primer día ustedes me han ayudado abriendo sus casas con ofrendas y por esta razón yo doy muchas gracias a Dios. Mi hermano, y este sentimiento de Pablo hacia la iglesia de Filipo era muy especial. Este sentimiento de Pablo hacia esta iglesia era tan especial que miren cómo lo describe en los versículos 7 y 8. Miren el amor. ¿Por qué Pablo estaba agradecido por esta iglesia? Agradecido a Dios por esta iglesia. Miren el amor que él tiene por estos hermanos. Los versículos 7 y 8 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, pues por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros son participantes conmigo de la gracia. O sea, Pablo está muy agradecido a Dios por esta iglesia y está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes me están acompañando en la prisión. Pablo estaba muy lejos, Pablo estaba en Roma. Pero él está diciendo, como ustedes están participando conmigo, ustedes están conmigo aquí en esta prisión, yo los tengo en el corazón conmigo. Y miren lo que dice el verso 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Así que mi hermano, tenemos aquí al apóstol Pablo en primer lugar, haciendo esta oración, en primer lugar dando gracias a Dios por esta iglesia, dando gracias a Dios por la comunión que él tiene por esta iglesia, dando gracias a Dios porque desde el primer día que él llegó a la ciudad, los hermanos que se convirtieron allí comenzaron a unirse a él. En otras palabras, mi hermano, ¿sabe qué hacía Lidia, el carcelero y los demás hermanos en Filipo? Estaban diciéndole, oye Pablo, ¿cómo podemos unirnos a lo que Dios está haciendo? Tú sabes que esa debe ser la pregunta de todo creyente en algún momento. ¿Cómo yo me puedo unir a lo que Dios está haciendo? Así que el apóstol Pablo está muy gozoso, él expresa su amor. Él dice, Dios sabe cuánto yo los amo, yo los tengo en el corazón. Ustedes me han acompañado a tal punto que es como si estuvieran conmigo aquí en la cárcel. Así que es la primera característica de esta oración del apóstol Pablo. Es una oración de agradecimiento. En segundo lugar, vuelva conmigo allá al verso 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. En segundo lugar, no solamente esto era una oración de agradecimiento, sino era una oración acompañada de gozo. O sea, Pablo alegremente y gozosamente oraba por estos hermanos. Mi hermano, nadie tenía que apuntarle a Pablo a punta de pistola para que orara por sus hermanos.
Nadie tenía que forzar a Pablo para que él orara por sus hermanos. Para él era una causa de gozo. Él dice, yo rogaba con gozo por todos ustedes. Ese era el amor que tenía Pablo por esta iglesia. Era una oración de agradecimiento a Dios. Es una oración acompañada de gozo. Nadie lo estaba obligando. De hecho, es la primera vez que aparece este tema o esta palabra gozo. Pero mi hermano, es la palabra que más va a aparecer en el resto del libro. O una de las que más va a aparecer en el resto del libro. La palabra gozo, alegría, es la palabra que refleja al final esta hermosa carta de los Filipenses. Es uno de sus énfasis. Así que Pablo está diciendo, yo agradezco a Dios por ustedes, siempre con gozo, yo oro a Dios por ustedes, nadie me tiene que obligar. Y yo no sé si usted ha visto los primeros versos de nuestro pasaje, los versos 3 y 4, que hay una palabra que se repite. En los dos versículos está esa palabra siempre, que me acuerdo de vosotros, y en segundo lugar, siempre, en todas mis oraciones. Así que esto era una oración constante, mi hermano. Era una oración consistente. Era una práctica del apóstol Pablo, orar por todos vosotros. ¿Cuántos miembros tenía la iglesia de Filipo? No sabemos. Pero Pablo estaba comprometido a orar por estos hermanos, a orar con gozo. Nadie tenía que obligarlo. No tenía que venir Silas, el compañero de Pablo, o Timoteo, a decirle, oye Pablo, acuérdate de orar por los hermanos. Salía de su corazón. Mi hermano, ¿cuán consistentes somos nosotros en la oración los unos por los otros? Nosotros somos de aquellos que tenemos que esperar un empujón del pastor o de los pastores para que tú te animes a orar por la iglesia y por los hermanos que están en la iglesia. O eres como el apóstol Pablo, que simplemente era con mucho gozo, nadie lo obligaba, él quería orar, él siempre quería presentar a Dios a sus hermanos. Tú sabes que es una de las más hermosas cosas que usted puede conocer, el saber que alguien ora por usted. A usted no le anima, a mí me anima, me causa mucho gozo cuando alguien llega y me dice, ¿sabes qué? Esta semana estuve orando por ti. O hace unos días estuve orando por ti. Eso es increíble. Eso verdaderamente es una gran bendición. Así que practíquelo, hágalo, mi hermano. Hágalo y sea intencional en decirle al hermano, esta semana oré por tu familia. Usted no sabe cómo hacerlo. Haga una agenda, ponga un papel. Yo tengo un listado. Están todos los nombres, literal. Haga alguna cosa. De hecho, la tengo escrita y la tengo en mi celular. Haga alguna cosa. La que sea necesaria. Escríbela en una pizarra. Ponga una alarma. Lo que sea, usted entiende el punto. Pero mi hermano, anímese a orar por los hermanos. Anímese a orar unos por los otros. No hay cosa más hermosa, vuelvo y repito, que alguien diga, ¿sabes qué? Estuve orando por ti. Estos pasados días te presenté delante del Señor. De hecho, tú quizás ni te enteres de muchas veces que un hermano aquí estuvo orando por ti. Usted sabe que, póngase a pensar en los hijos de Job. Dice el texto que Job presentaba delante de Dios todos los días a sus hijos. Que hacía sacrificios por sus hijos. Ellos quizás ni se daban cuenta de eso. Ellos quizás ni lo conocían. Pero allí estaba Job todos los días orando a Dios por sus hijos. Todos los días presentándolo delante de él. Usted sabe que Charles Spurgeon tenía un ministerio muy grande, muy exitoso, de mucho alcance en el siglo XIX allá en Inglaterra. Y una de las cosas más importantes que él apreciaba, ¿sabes qué era? El grupito de personas que él tenía siempre orando por él. Un grupito de hermanos que estaba allí. Usted se sabe su nombre, yo tampoco. Tengo 50 libros de historia bautista en mi casa y ninguno dice su nombre. Solamente está el nombre de Charles Spurgeon. Pero ¿sabes que al igual que Charles Spurgeon fueron importantes todos esos hermanitos que día a día estuvieron ahí orando los unos por los otros? Así que el apóstol Pablo está aquí enseñándonos, incluso modelándonos, mi hermano, esta práctica. Orar los unos por los otros. En primer lugar, él está agradeciendo a Dios, muy agradecido por Dios. En segundo lugar, esta oración está acompañada de gozo. En tercer lugar, esta oración era constante, como acabamos de ver. Era una oración consistente, una y otra vez. Él estaba orando por sus hermanos. En cuarto lugar, viendo esta primera parte, las características de esta oración.
En cuarto lugar, era una oración que Pablo hacía con convicción. Miren esta característica y póngase a pensar si su oración, especialmente oración por la iglesia, por los hermanos, se caracteriza con esta característica, valga la redundancia. ¿Es su oración o está su oración llena de agradecimiento? ¿Está su oración acompañada de gozo? ¿Le nace a usted orar por los hermanos? ¿Es su oración una oración constante, consistente? ¿Usted persevera en la oración? Y en cuarto lugar, ¿usted ora con convicción? Una pregunta muy importante. ¿Usted ora seguro de lo que usted está haciendo? Mira, tan básico como creer que Dios te está escuchando, tan básico como creer que Dios puede contestar esa oración y puede cambiar las cosas. ¿Cómo sabemos que Pablo oraba con convicción? Miren el verso clave de nuestro pasaje en esta mañana, que es el verso 6. Estando persuadido de esto. La palabra persuadido es una palabra, yo estoy convencido. Persuadir es como, alguien me convenció. Y yo no tengo ninguna duda. Cuando usted está persuadido de algo, que usted está tan convencido, una convicción, que usted no tiene duda alguna. No es que usted cree un poco y por el lado tiene un poco de duda, no. Cuando usted está persuadido de algo, que usted está muy seguro. Y Pablo dice en el verso 6, yo estoy persuadido, yo estoy seguro, convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, esa era la convicción del apóstol Pablo. Esa era la seguridad que lo motivaba a orar. ¿Usted sabe por qué él oraba? Con la convicción de que Dios había comenzado una obra en la iglesia de Filipos. Y no solo eso, el apóstol Pablo tenía la convicción, mis hermanos, de que Dios iba a culminar esa obra. ¿Ya va entendiendo un poco nuestra ilustración inicial? Pablo tenía la convicción, la seguridad de que Dios iba a culminar lo que había empezado. Pablo tenía la convicción y la seguridad de que Dios no deja trabajo a mitad, como nosotros. Pablo tenía la convicción y la seguridad de que algo que Dios había comenzado en esta iglesia, Dios lo iba a terminar. Y por eso lo oraba. Y por eso lo oraba con agradecimiento, por eso lo oraba con gozo, por eso lo oraba con consistencia, por eso lo oraba con convicción. Pablo estaba seguro que fue Dios quien había comenzado esa buena obra allí en la iglesia de Filipo. De hecho, noten la idea del verso 6. El que comenzó en ustedes la buena obra. Pablo estaba seguro de que cuando él fue con Silas y Timoteo a predicar el evangelio en la ciudad de Filipo, no fue él, no fueron sus palabras, no fue su oratoria, su buena predicación, la que comenzó algo, una buena obra allí en la ciudad. Pablo estaba seguro de que fue Dios el que comenzó eso allí. Mi hermano, y si fue Dios el que lo comenzó, usted puede tener la seguridad y la certeza de que Él lo va a terminar. Oye, si esto fue una obra suya, usted preocúpese, porque ahí no hay certeza de que va a acabar bien. No hay certeza. Si fue una obra que usted comenzó por sus propios esfuerzos, si fue una obra que usted comenzó con su propia sabiduría, no siempre acaba bien. Pero mi hermano, si es una obra que comenzó por Dios, si es una obra que comenzó Él, usted puede tener la seguridad de que Dios todo lo que comienza, Él también lo culmina. Eso es confiar en la promesa de Dios. Lo que está haciendo Pablo aquí en el versículo 6, mi hermano, es confiar en la promesa de Dios. Es confiar en que Dios nos mostró desde la creación que Él tenía un plan, un propósito. En el libro de Génesis y luego en el libro de Apocalipsis nos muestra otra escena, lo que cantamos hace unos minutos, una ciudad celestial donde estará toda su iglesia. Y Pablo está creyendo que lo que Dios empezó en la creación, lo va a terminar en la nueva creación. Pablo está creyendo algo que a veces a ti y a mí se me olvida. Se nos olvida muchas veces. Pablo está creyendo que ese proceso de transformación que él comenzó en la vida de cada uno de la gente en la iglesia, Dios lo va a culminar. Mi hermano, Dios no deja trabajo a mitad, Dios no se equivoca. Y si Dios ha comenzado una obra real en nuestra iglesia, en nuestro país, en las iglesias alrededor del mundo, en tu vida, mi hermano, Él la va a completar. Y usted tiene que estar seguro de eso. El apóstol Pablo tenía esta convicción.
Y antes de ir al contenido brevemente de esta oración, una vez más los invito a pensar. Miren estas características de la oración de Pablo. Era una oración de agradecimiento a Dios por lo que Dios había hecho. Es una oración acompañada de gozo. Él se gozaba en orar por los hermanos. Es una oración constante, consistente. Él no se cansaba. 2 veces dice, siempre que me acuerdo de ustedes estoy orando por ustedes. Pero hermano, vuelvo y repito, no me cansaré. Anímese, que esa jerga, que esas palabras sean las nuestras cuando usted se comunique con su hermano aquí en la iglesia y le diga, ¿sabes qué? Siempre que me acuerdo de ti, hermano David, estoy orando por ti. Y que sí sea con cada uno de nosotros, mi hermano. Pero también es una oración con convicción, creyendo en que él está orando a Dios, que Dios escuchará su oración y que él oraba con confianza porque Dios hiciera algo en la iglesia y eso que había hecho Dios o había comenzado Dios lo iba a terminar. Ahora vea conmigo en segundo y último punto, los versículos 9 al 11. Vea entonces el contenido de esta oración. Ya vimos algunas características, pero vea conmigo, ¿por qué específicamente oraba Pablo? Mi hermano, desde el verso 3 hasta el verso 7, o hasta el verso 8, perdón, Pablo todavía no nos ha dicho por qué él está orando. Pablo era especial con su escritura y sus palabras. Pablo todavía no nos ha dicho por lo que él está orando. Pablo nos ha dicho que él agradece, Pablo nos ha dicho que él ora siempre, Pablo nos ha dicho que él ora con gozo y que ora con convicción. Pero ¿por qué específicamente tú vas a orar por esta iglesia? Ahora me lo contesta, versículos 9 al 11. Mira por qué oraba Pablo. Dice el versículo 9, y esto pido en oración. Miren la petición específica que el apóstol Pablo tenía por esta iglesia. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Ese versículo 9 al 11 que les acabo de leer, permítame leérselo en otra traducción. Dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Esto es lo que le dice Pablo en el versículo 9. Esta es mi oración por su iglesia. En primer lugar, ¿por qué Pablo está orando? Por un amor real. Porque esta iglesia se mantenga en este amor. Porque esta iglesia se desborde de amor. Pero que este no sea un amor simplemente un amor sensacionalista, un amor sentimental o romántico. No, Pablo está diciendo que esto sea un amor acompañado de conocimiento. O sea, yo te amo en Cristo por esto. Sea un amor genuino y verdadero. Que esta iglesia se desborde de amor. Eso es lo que le pedía a Dios. De hecho, ese es el término que él usa. Que Dios permita que estos hermanos se desborden en amor. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Bueno, una iglesia que se cuida, una iglesia que se busca los unos a los otros, una iglesia que está pendiente a la necesidad de los unos a los otros. Eso es desbordarse en amor. Y Pablo estaba orando para que esta iglesia fuera de esa manera. Pero también miren el verso 10. Pablo también está orando no solamente para que el amor de ellos abunde más y más, para que ellos crezcan en conocimiento, en entendimiento de Dios. Miren el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Yo oro para que ustedes aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice, yo quiero que entiendan lo que realmente importa, para que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Mire por lo que Pablo está orando. Él está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan lo que realmente importa, para que ustedes lleven una vida pura e intachable hasta que Cristo vuelva. Esa era la oración de Pablo. Que sea una iglesia amorosa, que se desborde de amor, que sea una iglesia llena de conocimiento de Dios, que sea una iglesia que entienda lo que realmente importa, que escoja siempre la mejor parte, que no se desvíe en temas secundarios como a veces nos pasa como iglesia, mi hermano. Siempre tenemos que coger la mejor parte,
que es crecer en conocimiento de Dios, que es crecer como hijo de Dios. Así que el apóstol Pablo está orando y dice, oro para que su amor se desborde, para que crezcan en conocimiento, para que vivan vidas irreprensibles e intachables hasta que Cristo vuelva. Y noten conmigo el versículo 11. Esto pido en oración, para que ustedes vivan estas vidas a tal punto de que estén llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Así que al final él termina orando para que esta iglesia esté llena de frutos, para que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en la vida de estos hermanos, para que den muchos frutos, para que la gente vea que Dios ha comenzado una buena obra allí entre ellos. Usted no sabe cómo orar por sus hermanos, usted no sabe cómo orar por la iglesia, no tiene idea. Mire, aquí tiene un listado. Ore para que la iglesia se desborde de amor, ore para que crezcamos en conocimiento, ore para que vivamos vidas intachables delante de Dios, ore para que estemos llenos de fruto. ¿Quiere saber cómo orar por su hermano? Aparte de las peticiones que su hermano le pueda dar, ore de esta manera. Mi hermano, usted le va a hacer un gran bien a la iglesia y a los hermanos que usted tiene al lado ahora mismo, si usted comienza a orar de esta manera por ellos. Si usted consistentemente empieza a orar así, y si yo tengo a Carmen en la semana orando por mí, para que yo crezca en amor, para que yo crezca en conocimiento, para que mi vida sea intachable delante de Dios y para que yo tenga una vida llena de fruto. Pero de igual manera, tú puedes crecer y va a ser de beneficio para ti que yo me comprometa a orar por eso en tu vida. Mi hermano, que el Señor nos ayude. Pregúntate en esta mañana, ¿oras por tus hermanos de esta manera? Esto es una oración de Pablo por una iglesia, por unos hermanos. ¿Oras tú de esta manera por tus hermanos? ¿Cuán comprometido estás a orar por la iglesia y por los hermanos en la iglesia? Esas características que hemos visto en esta mañana son las características que identifican tu oración. ¿Es tu oración una oración llena de agradecimiento? ¿Es tu oración una oración llena de gozo? Nadie te tiene que empujar, tú tienes gozo para orar, tú quieres hacerlo, tú quieres pasar mucho tiempo de tu vida orando. Usted sabe que hay un hermano aquí, que no voy a mencionar, pero hay un hermano aquí que en una conversación en algún momento me dijo, pastor, yo estoy en un punto donde yo quisiera que en mi trabajo yo tuviera hasta breaks, tiempos, largos tiempos. Es más, que todo mi trabajo fuera para esto. Yo sacar tiempo para orar por mis hermanos. Yo sacar tiempo para orar por la iglesia. Yo sacar tiempo para simplemente estar delante de Dios presentando a mis hermanos, a mi familia. Mi hermano, eso es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros, el orar. Él te impulsa a orar por los otros, por los hermanos. Así que oras tú de esa manera. ¿Tienes esta convicción del apóstol Pablo? Y tal vez esta es la aplicación principal de nuestro sermón en esta mañana, aparte de invitarnos a orar de esta manera por los hermanos y por la iglesia. ¿Tienes la convicción del apóstol Pablo en el versículo 6? Cuando él dice, estoy persuadido, estoy seguro, estoy convencido de algo. Que si Dios comienza algo, Él lo va a terminar. Estoy seguro y convencido de que esa obra que comenzó en la iglesia de Filipo, Pablo decía, yo estoy seguro de que Él la comenzó y Él la terminará. Noten qué interesante. ¿Usted sabe quién fundó esa iglesia desde la perspectiva humana? Fue Pablo. Pero él está diciendo, no, yo estoy seguro que Dios, que fue el que la comenzó, Él va a terminar esa obra en la iglesia de Filipo. O sea, Pablo estaba consciente de que él simplemente era un instrumento, de que él en algún momento iba a morir. De hecho, en esta carta más adelante, como veremos en la próxima semana, Pablo no sabía si él iba a morir o iba a salir de esa cárcel. Él lo dice muy claro. Pero él está diciendo, incluso aunque yo muera aquí en la cárcel, Dios va a seguir obrando en ustedes. Dios va a terminar esa obra, porque esa obra no depende de mí. El apóstol Pablo está muy seguro de eso, que Dios culminará su obra. Mi hermano, el apóstol Pablo en ese verso 6, cuando él dice, estoy persuadido que el Dios que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la culminará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes qué estaba confiando Pablo? En que Dios nunca falla.
en que Dios es fiel, incluso aunque nosotros seamos infieles. Mi hermano, Dios está más comprometido en hacerte santo que lo que tú estás. Dios está más comprometido en santificarte, en moldearte, en que te parezca más a su Hijo Jesucristo. Y muchas veces tú y yo fallamos en esa tarea de hacernos santos, de crecer en santificación. Cuando fallamos en nuestra disciplina espiritual, cuando no leemos la Biblia como debemos, cuando no sacamos tiempo para orar, cuando no tenemos una vida de iglesia. Todas esas cosas nos hacen fallar en esa tarea. Nos hacen ser infieles a Dios en esa tarea. Pero usted y yo en esta mañana podemos agradecer a Dios por su gran misericordia y gracia. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando tú y yo nos rendimos con nosotros mismos, Dios ha permanecido fiel. Y eso es una gran noticia. Mi hermano, imagínate, usted rendirse consigo mismo y decir, wow, estoy luchando con un pecado y de verdad ya no hay salvación para mí, ya no hay solución para esto. Ya Dios acabó conmigo. Ya Dios me había dado una oportunidad y simplemente ya no tengo más oportunidades. ¿Usted quiere escuchar una vez más un ejemplo de esto? Recuerde a Pedro. ¿Usted recuerda a Pedro cuando era el primer discípulo que con su voz, actitud muy de él, su personalidad, cuando Cristo dijo, oye, de aquí a poco ustedes me van a negar? Y él dijo, no, Señor, yo voy a ir a morir, yo voy a ir a la cárcel por ti. Y después le dijo, no solamente voy a la cárcel, si es necesario morir, yo voy a morir por ti. Esas fueron las palabras de Pedro, justo antes de que arrestaran a Jesús. Y usted sabe el resto de la historia. El primero que negó a Jesús, fue Pedro precisamente. Que incluso maldijo y dijo, no, yo nunca lo conocí, este hombre yo no estaba con él. Hay uno de los evangelios que dice que cuando él negó la tercera vez a Cristo, justo antes que cantara el gallo, como Cristo lo había dicho, Jesús lo miró y él lloró amargamente. Wow, un lloro amargo. Ese lloro amargo es el lloro de estoy descartado. Ya Dios terminó conmigo. Ya para mí no hay opción. A tal punto que usted sabe lo que hizo Pedro. ¿Sabe qué hizo, mi hermano? Cogió las redes que las tenía en un almacén, que las tenía guardadas. Que hace tiempo él no pescaba probablemente porque estaba por los campos y las ciudades en el ministerio. Él fue y cogió las redes y se las llevó otra vez y se fue a pescar. Porque para él ya él estaba descartado por Dios. Wow, qué impresionante, mi hermano. A mí siempre me impresiona esa escena. Un día está Pedro pescando luego de que Jesucristo resucitó y a lo lejos ven a alguien sentado. Tal vez un humito salía de la orilla de la arena porque alguien estaba preparando un desayuno. Y de momento alguien se da cuenta y dice, oye, ese es Jesús. Y en la escena de los evangelios dice que Pedro en ese momento se sintió muy mal. Pedro en ese momento tal vez no quería ni aparecer delante de Jesús. Él sabía lo que había hecho. Él mismo se había descartado. ¿Usted se imagina esos pasos? Yo no sé cómo lo hizo, si estaba muy lejos y estaba nadando, o cómo llegó en el barco. No importa. Pero ese trayecto entre lo que Pedro llegaba hacia donde estaba aquel extraño, porque todavía no sabía quién era. Y de momento se da cuenta que es Jesús. Y cuando se da cuenta que es Jesús el que está allí, ¿te imaginas ese trayecto? Todo lo que le pasa por la mente a Pedro. Y de momento llega delante de él, no dice nada. Y Jesús lo único que le pregunta es, Pedro, ¿tú me amas? Y bueno, es una pregunta que explotó en la cabeza de Pedro en ese momento probablemente. Oye Jesús, yo te negué 3 veces, yo te abandoné, yo fui el que dije que iba a morir por ti. Y ahí estaba Jesús. ¿Sabes qué hacía Jesús allí? En ese momento, mi hermano, no hacía otra cosa que amándolo. Simplemente mostrando su amor una vez más, mostrando su gracia una vez más, mostrando lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, que si Dios comenzó una buena obra, Él no la deja a mitad.
que la obra que Dios había comenzado en Pedro, mi hermano, no importa lo que Pedro había hecho, si era una obra que había comenzado Dios, Él la iba a terminar. Y noten que nunca se trató de Pedro. Pedro no fue el que buscó originalmente esa reconciliación, ese arrepentimiento. No, mi hermano, fue Jesús. Fue el Señor el que lo fue a restaurar, lo fue a buscar. Y le dijo en otras palabras: Pedro, yo no he terminado contigo. Y usted sabe lo que pasó después. Fue un Pedro totalmente diferente. Un día se levantó, ya en el libro de Hechos, predicó a miles de personas. Y miles de personas se convirtieron y salieron corriendo hacia Jesús. El primer predicador de la historia de la iglesia es Pedro. Eso es lo que hace Dios, no deja obras a mitad. El que comenzó la buena obra en Pedro, Él la terminó. Mi hermano, si tú estás aquí en esta mañana y te identificas con eso, porque probablemente dices: sí, ya, yo entiendo que en algún momento yo tenía una pasión por orar, por leer la Biblia, pero eso se fue y ya yo vengo a la iglesia por venir. Pero yo no tengo esa misma pasión. Mi hermano, tenga la convicción en esta mañana, verso 6, de que si fue Dios el que comenzó esa buena obra en usted, no importa lo que pase, no importa cuán lejos usted se vaya, no importa cuántas veces se estrelle, si es Dios el que comenzó esa buena obra en ti, Él la va a terminar, porque no depende de ti, depende de Él. Depende de su fidelidad, no de nuestra infidelidad. Y qué bueno, y gloria a Dios por eso. Porque, mi hermano, si dependiera de cuántas veces nosotros somos infieles, hace tiempo estuviéramos perdidos y sin esperanza. Pero qué hermoso esta mañana recordar una vez más estas palabras, esta oración de Pablo por esta iglesia y esta convicción de que Dios había comenzado algo en ellos y que no importa lo que estaba pasando, Dios iba a terminar esa obra. Pablo estaba animando a esta iglesia, mi hermano, a través de esta oración, a que ellos pudieran vivir vidas con su mirada puesta en el día de Cristo. Que ellos pudieran vivir vidas con su mirada puesta en la meta final. Noten que en este pequeño pasaje, en 2 ocasiones se habla del día de Jesucristo. Ese día final donde estaremos con Él por la eternidad. Y Pablo está animando a la iglesia a poner su mirada allá. Mi hermano, quiero terminar con esto. Regresando a la ilustración inicial de esta mañana, cuando les compartí acerca de uno de los grandes pintores de la historia de la humanidad, Leonardo da Vinci. Comenzó una obra que nunca terminó. Muchas obras que nunca terminó. En tu vida y en la práctica, tú tienes muchas obras inconclusas. Muchas obras que tú dices: ya se me pasó hasta la edad. Probablemente, por lo menos esa ya yo no la lograré. Probablemente estés pensando en eso. Pero aún con toda esa realidad, porque esa es una realidad hoy, en esta mañana considera por un momento, mi hermano, que la obra que Dios comenzó en ti no quedará inconclusa. Gloria a Dios por eso. La obra que Dios comenzó en ti, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la terminará. Y hoy le podemos dar, vuelvo y repito, una vez más, gracias a Dios por eso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces luchamos con nosotros mismos, no somos diligentes en nuestras tareas, en nuestros devocionales, en nuestro tiempo de oración, en nuestro tiempo de estudio de tu palabra. Oh, Señor, tú no nos dejas. Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y muchas veces ya nosotros terminamos con nosotros mismos pensando que ya no hay alternativa. Oh, Señor, pero si fuiste tú el que comenzaste una obra en nosotros, eres tú el que la vas a terminar. Señor, gracias por recordarnos esta verdad en esta mañana. Oh, Señor, y si hay alguien aquí hoy que siente esa idea en su mente de que ya no hay alternativa para su vida, así como Pedro. Señor, que en esta mañana pueda ser un buen recordatorio de que tú no lo has dejado tranquilo o tranquila todo este tiempo, porque hay una obra que tú estás haciendo en su vida. Señor, tú no dejas las obras inconclusas. Tú terminas lo que comenzaste. Señor, gracias porque un día tú comenzaste una buena obra en mi vida y en la vida de cada uno de los que están escuchando en esta mañana. Y esa buena obra que un día tú comenzaste, Señor, sabemos que no quedará inconclusa, que no quedará a mitad de camino.
sino que tú día a día nos estás perfeccionando, que tú día a día nos estás moldeando, que tú día a día, Señor, nos estás haciendo que nos parezcamos más a Cristo. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Grábala en nuestra mente, en nuestros corazones. Danos convicción por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, que aquel que está aquí entre nosotros, que se haya dado cuenta una vez más que ha sido infiel, que se ha alejado de Dios, pero que Dios está ahí una y otra vez con su gracia llamándole, que hoy sea un día, Señor, donde pueda arrepentirse y pueda volver una vez más al Señor. Ese era el mensaje de los profetas a ese pueblo de Israel. Una y otra vez le decían, vuélvanse al Señor. Que sea así con nosotros hoy, Señor. Pero que también este mensaje nos dé convicción de que esa obra que tú comenzaste en nuestra familia, Señor, en nuestra iglesia, tú la vas a culminar, Señor. Porque si fue una obra que empezaste tú, nadie la puede detener, Señor. No hay enfermedad, no hay prueba, no hay problema que pueda detener la obra que tú empezaste, Señor. Gracias te damos en esta hora por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé convicción a través de ella. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Mi hermano, que sea el Señor ayudándonos en esta mañana. Considere estas verdades. Considere hoy posibles aplicaciones de este sermón que hemos venido diciendo desde la introducción. Usted pueda pensar en la ilustración de cómo, o la aplicación, perdón, de cómo usted ora por sus hermanos. Si usted ora por sus hermanos, usted ora consistentemente, usted ora con oraciones de agradecimiento, usted ora con gozo, usted ora con convicción de que Dios está haciendo algo en la vida de mi hermano. Fue el primero con el que crucé mirada, así que es el primero que uso de ejemplo. La próxima vez que yo ore por Carlos, yo oro por él. La próxima vez que yo ore por mi hermano Carlos, yo tengo que orar con esa convicción de que Dios está haciendo algo en su vida. Seguro de que hay algo que Dios está transformándolo en su vida. Igual él para mí, él tiene que orar con una convicción de que Dios me está todos los días moldeando. Y de hecho, cuando él vaya delante de Dios, él puede decir, Señor, tú que estás moldeando y trabajando la vida de Gil, porque tú estás haciendo una obra, porque tú estás perfeccionando tu obra, te pido que lo ayudes y lo guíes y este tipo de cosas. Así que tenemos aquí un ejemplo, mi hermano, úselo de cómo orar por sus hermanos. Noten que él oró de los versos 9 al 11 específicamente para que su amor se desbordara, para que esto fuera una iglesia de amor, para que crecieran en conocimiento, para que aprobaran siempre lo mejor, que siempre escogieran la mejor parte. Él oraba para que ellos fueran irreprensibles o intachables delante de Dios y oraba para que ellos estuvieran llenos de fruto. Ore de esa manera por su iglesia. Ore de esa manera por sus hermanos. Pero en segundo lugar, lo repetimos y en nuestra oración también final lo dijimos nuevamente. Confíe en esa buena obra de Dios. En esa buena obra que Él comenzó y que Él va a terminar. Si se tratara de usted o si dependiera de usted, esa obra, ¿sabes qué? Usted no tendría esa seguridad y yo no me atrevería a pararme en un púlpito a decirle que esa obra se va a culminar. Pero si es una obra que empezó Dios en ti, en la iglesia, en tu familia, es una obra que Él va a culminar. Porque Él cumple lo que promete, mi hermano. Así que estemos seguros de eso en esta mañana, que el Señor nos dé esa convicción y nos ayude a vivir de esa manera. No quiero terminar animando, exhortando a aquel que está aquí en esta mañana y no está en Cristo. Aquel que está en esta mañana aquí y no tiene una relación con el Señor, quizás había escuchado de Jesús, pero no estás en Cristo hoy. Y hoy has entendido el mensaje, hoy has entendido el Evangelio, has entendido que no se trata de lo que tú hagas, sino de lo que hizo Jesús en la cruz. Hoy puede ser el día de salvación para tu alma. Hoy puede ser el día en que pongas tu fe en Él y confíes en Él de una vez y por todas. Así que no te vayas de este lugar sin pedirle a Cristo, a Jesús, que perdone tus pecados y sin entregar tu vida a Él desde hoy en adelante. Pastor Edgardo, yo, otros líderes de la iglesia, estamos muy dispuestos a acompañarte en este proceso, a hablar contigo a la salida. No te vayas
si tú estás aquí hoy y no estás seguro de que Dios ha comenzado una buena obra en tu vida, no estás seguro de que esa obra comenzó, de que eres salvo, si tú no tienes esa seguridad, no te vayas hoy de aquí. Ven a Cristo hoy. Y vete de aquí con esa seguridad de que Él ha comenzado una buena obra en tu vida, y no solamente de que la comenzó, sino de que la va a terminar. Así, mi hermano, que el Señor nos ayude a meditar en estas verdades de su palabra,